ella no autorizó que se entregara a Rocha Moya. Rocha Moya viene acompañado de un senador de Morena, del alcalde de Culiacán, de 7 miembros más de Morena, pero antes de esto que estoy relatando tenemos a María del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Es decir, es una pila de tipos de Morena que tienen vinculación con el narco. Y ahora, esta decisión tan valiente del Espriella, y digo valiente porque después vienen los vueltos, cuando vos te jugás así como él se está jugando, sí. Esta decisión tan valiente del Espriella le va a quitar masa de maniobra a los narcopolíticos mexicanos, porque si no llega la cocaína de Colombia, no hay capacidad de negociación. México no tiene una producción importante de hoja de coca, trabaja con otras cosas, trabaja con la marihuana, por ejemplo, Sí. y a la droga que viene de Colombia le suma el fentanilo, y eso sí, entrando a Estados Unidos es aún más mortal. Entonces es muy importante entender que acá hubo un triángulo cuyo 2 de sus partes han caído, Maduro y Petro. Falta que se defina la realidad política en México, que a diferencia de los otros 2 países, tiene una configuración política muy distinta, porque el mexicano es muy nacionalista y sobre eso trabaja Sheinbaum. Y además hay una hegemonía total y completa de Morena, es decir, los partidos opositores están pintados al óleo, realmente no tienen cuota de poder alguna, salvo en apenas 3 estados mexicanos. El resto de los estados mexicanos están controlados íntegramente por Morena, además de los poderes del Estado federal, están todos bajo dominio del partido de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Vuelvo un segundo a Colombia y a los Estados Unidos porque Peter Hegseth no escondió su entusiasmo de poder trabajar con el tigre Abelardo del Espriella. Quien están viendo en pantalla es el secretario de Guerra de Donald Trump, que esto fue lo que dijo. Well, I said it to the Colombian Minister of Defense today, who's been a long partner of the United States, frankly. And so with the election of President El Tigre, he's back in the mix, and rightfully so. I said the ACCC had formed, but in some ways it missed part of its core. And with Colombia coming online, and then the changes in Venezuela, which were brought to you by the capabilities of the United States military at Fort Tayuna, we've changed. And by the way, I'd emphasize, America is no better friend and no worse enemy. You don't want to mess with us when we have military capabilities, but when trouble happens, like in Colombia or Venezuela, we're the first ones to show up. We're going to bring those beautiful Chinooks and C-17s chock full of experts and supplies, and that's what we've done in Colombia, and that's what we've done in Venezuela. But Colombia is going to be an incredible partner. They offered to be a headquarters or a hub for the ACCC as a brand new 19th member. They've got, hundreds of thousands of capable members of their military, decades of training with the United States, but they've never seen the kind of partner like President Trump and this War Department. And so we're excited to be able to, we went quickly into details because that mill-to-mill relationship has been long-standing. And that's Bueno, esa es la otra parte de la ecuación, ¿no? No solamente es que Abelardo del Espriella está en Colombia, sino que Donald Trump está en los Estados Unidos. Entonces, nuestro análisis previo sobre la alianza entre el gobierno, por ejemplo, de Álvaro Uribe, Pastrana antes o después Santos con Estados Unidos, no significa lo mismo ahora que un Estados Unidos gobernado por Trump, ¿no? Absolutamente. Y además sumemos al león. Esto es, en este continente vos estás viendo, yo diría, una nueva OEA. Estos 19 países están fuera de la contaminación de esta OEA, que es un organismo absolutamente obsoleto, y la lucha contra el crimen organizado, que hasta ahora tenía como liderazgo solamente el de Milei, por haber sido el hombre que rompió por primera vez el huevo de la serpiente contra las políticas cercanas al mundo del narcosocialismo del siglo XXI. Recordemos que el narcosocialismo del siglo XXI lo empezaron la Cuba de Castro, la Venezuela de Chávez y la Argentina de Kirchner. Entonces, y Bolivia de Evo Morales. Claro, pero te refiero a los países grandes, ¿no?, del continente. Estos 3 países ahora están cambiando. Obviamente Argentina es quien más cambió, Colombia está cambiando como antes cambió Argentina, falta la caída del régimen cubano y falta aclarar un poco más el tema venezolano, que otro día nos ocuparemos más,
pero que claramente va a ir, como ya adelanté, en 2027 a un proceso electoral. Esto Marco Rubio lo tiene absolutamente decidido, lo tiene autorizado por el presidente Trump. Digo para aquellos que creen que hay demoras que tienen que ver con mala voluntad, tienen que ver con temas estratégicos, como es la situación del petróleo en el mundo. Pero en todo caso, aquel narcosocialismo del siglo XXI está en un retroceso muy fuerte, y esto de sumar el crimen organizado al escudo de las Américas es muy importante, porque la problemática del narcosocialismo del siglo XXI trajo adentro de ese ómnibus una gran cantidad de otros delitos: el tráfico de personas, el tráfico de armas, es decir, una gran cantidad de delitos que en esta realidad que Trump ha llamado el corolario Trump. Trump escribió un corolario a lo que fue en su momento la doctrina de América para los americanos. Este corolario Trump, que habla de una América del Ártico al Antártico, es un tema que los argentinos tenemos que seguir y que el resto del continente tenemos que seguir con mucho entusiasmo y también con mucho cuidado, porque resta un mecanismo de defensa del narcosocialismo que se va a definir en el mes de octubre, que es nada menos que Brasil. Sí. Un Brasil que tiene condimentos cada vez más autoritarios, con un Lula y un presidente real de la Corte Suprema de Brasil enquistados en un poder que no quieren abandonar. Entonces, esta alianza, estos 19 países del escudo de las Américas, están construyendo algo que todos los que creemos en la libertad tenemos que apoyar y tenemos que al mismo tiempo defender. Un Brasil que, como ocurre en todos los países donde gobierna el narcosocialismo del siglo XXI, vemos a los grupos de criminales organizados multiplicarse por doquier. Un dato muy revelador: el Comando Vermelho, que es uno de los grandes grupos criminales de Brasil, cuando asumió Lula en el 2023 tenía 50 municipios controlados. Hoy son más de 300 municipios totalmente dominados en Brasil por el Comando Vermelho. Así que lo que pasa siempre pasó en la Argentina también, con la explosión del narcotráfico en Rosario, cuando el kirchnerismo dijo que bueno, que era una guerra perdida y que había que dejarles hacer. Pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en México, pasó en Venezuela, pasó en todos los lugares donde ha gobernado el socialismo del siglo XXI. Tenemos 2.500 personas, les pedimos que nos dejen su like, que apoyan esta transmisión dejando su me gusta. Mencionabas recién al León, que se vio hace una semana con el Tigre, es decir, Javier Milei fue a la asunción de Abelardo del Espriella el viernes pasado en Cali. Vamos a mostrarle al público el momento en que se encontró el flamante presidente colombiano con el presidente libertario de Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos, Tigre! Aquí está el Tigre y el León. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Qué honor, presidente! ¡Qué honor! ¡Qué alegría! ¡Qué honor! Quiero decirte que ha sido fuente de inspiración para toda esta batalla. Tú has sido... No, pero mírame, aquí estoy. Este es el primer paso. No, pero estamos aquí, tenemos la fortaleza para la batalla por la libertad y la democracia. Y querido presidente, quiero decirte que ha sido un faro para nosotros. Gracias. Que ha sido de inspiración para nosotros. El Tigre y el León. Venga, una fotito aquí, por favor, chicos. Y esta me gusta. Fuente de inspiración. Sí, un faro para lo que pasó en Colombia. Sí, a mí me parece sumamente importante esta frase. Sí. Yo he conocido tantos presidentes, querido amigo, sí, que generalmente cuando los presidentes llegan al poder suelen olvidarse de aquellos que lo ayudaron a llegar. Sí. Es un poco el drama de el poco aire que se respira en las alturas, que no sea el de los alcahuetes. Entonces, es muy importante lo que hizo del Espriella, y es muy importante el hecho de que estos dos hombres sigan trabajando juntos, porque, como decía hace un rato, queda mucho por hacer, queda mucha resistencia. El narco no va a perder sus intereses sin pelear. Va a haber conflicto dentro de Colombia,
va a haber obviamente una acción de los cárteles mexicanos tratando de ayudar a los cárteles que están en Colombia. Hay mucha cosa todavía pendiente en Venezuela. Obviamente para Rusia sigue siendo muy importante no solo Cuba, que es un poco una rémora del pasado que le interesa menos, sino Brasil, que es el único país de los BRICS que queda en el continente, un país gigantesco. En su momento fue lo que llamó un gran canciller, un gran ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, la subpotencia emergente. Entonces, la pelea por la libertad en Brasil es una pelea muy importante. Yo les quiero contar a vos y a todos los que te siguen que tengo una encuesta de último momento donde ya Lula está solamente 3 puntos arriba de Flavio Bolsonaro, un país absolutamente polarizado donde quedan otros 3 candidatos presidenciales en pugna, y esa misma encuesta hecha para un grupo de empresarios muy importantes, no para venta al público, da una segunda vuelta de 43-43, es decir, un empate total. Entonces, hay una posibilidad en Brasil, pese al inmenso poder político que tiene acumulada la Corte Suprema y Lula y el Partido de los Trabajadores, y este apoyo que vos marcaste del Comando Vermelho y hacia el Comando Vermelho, y en el sur al primer Comando Capital. Todas esas gentes están deseando que Lula siga, porque cuando ven lo que está pasando en Colombia, temen que también su negocio vaya para abajo. Milei demostró en la Argentina que en democracia y en libertad, con una ministra de Seguridad como Patricia Bullrich, junto a un gobernador de otro signo político, se pudo acabar con el drama de un Rosario al que no se podía entrar y donde la gente no podía vivir. Bueno, hay que tratar de que eso se expanda también a Brasil. Nuestros hermanos brasileros, si están del lado de la libertad, imaginen ustedes todos los que nos siguen en todo el cono sur, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia y Brasil tirando para el mismo lado, lo que sería para el bienestar de nuestros pueblos.